¿Qué tal, Sapiens? ¿Cómo están hoy? Es un gusto de estar con ustedes nuevamente en su podcast de ciberseguridad Cyber Sapiens. Soy Gilberto Serrano. Gustavo Rodríguez. Y Daniel Aguayo. Y bueno, el día de hoy traemos un tema que pues no podemos dejar de lado porque pues está en boga, ¿no? Y nos referimos al Internet de las cosas, el famoso IoT. Así es que vamos a tratar de tocar algunos puntos importantes al respecto. Y señores, ¿cómo podemos decirles algo sustancial aquí a los Sapiens? Pues primero que nada, pues, gracias por estar aquí y compartir conmigo este gran episodio. El Internet de las cosas es un tema que para mí se me hace muy interesante y creo que para la mayoría de los Sapiens creo que se les va a parecer de la misma manera. Interesante igual. Primero que nada, pues me gustaría saber si me pueden apoyar ahí con cuando hablamos de Internet de las cosas, ¿de qué estamos hablando? Pues nos estamos refiriendo a cualquier cosa que tenga conectividad de red. Desde un refrigerador, puede ser un microondas, puede ser una aspiradora, televisión, cualquier cosa que tenga acceso a la red para internet, ya es algo que se refiere al Internet de las cosas, ¿no? Por eso la misma definición lo dice. Entonces, básicamente todo lo que se pueda censar, que genere un log, que tenga una conectividad de red, es el Internet de las cosas. Digo, definitivamente no es. Ahorita prácticamente a lo mejor hasta se puede definir como de exclusión, ¿no? Todo aquello que se pueda conectar a la red o al internet que no sea una computadora, ¿no? Correcto, o un servidor, sí, ¿no? Sí, como pueden ser los ejemplos que dio Gustavo, los electrodomésticos y que nos encantan, ¿no? Estarlos gestionando desde lejos y mira, mi aire acondicionado desde acá lo apago, lo prendo, etcétera. Mi reloj. O sea, cosas que nos dan comodidad, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? De que obviamente las podemos administrar de donde estemos. Los famosos edificios inteligentes también, ¿no? Por ahí, pues, Internet de las cosas. Y bueno, me gustó mucho una frase que leí de Teresa Python y que dice así: no podemos seguir conectando dispositivos sin asegurarlos primero. El IoT o Internet de las cosas no debe significar el Internet de las amenazas. Entonces, ante esta situación, me llama mucho la atención el tema de las amenazas. Nos agarramos conectando cualquier dispositivo sin saber de dónde proviene, a dónde me conecto, cómo me conecto con él, qué comunicamos y sin entender qué riesgos o peligros hay cuando hacemos esas configuraciones. Y sobre todo, en las empresas afecta bastante, es gravoso. Claro. ¿Verdad? Y pues en casa también puede afectar. Y bueno, hablando de ciertos riesgos, riesgos y amenazas, pues ¿cuáles ven ustedes que podemos poner en la mesa para ayudarle a los Sapiens a tener un poquito más de conciencia en ese sentido? Fíjate que quiero comentar un par de cosas aquí que se me hacen muy interesantes. Lo primero es de que voy a explicar cómo las amenazas, como las botnets, pueden perjudicar a servicios y convertirlos en máquinas zombies para poder hacer ataques de negación de servicios. Una botnet básicamente es un malware que se puede automatizar e infecta a varios dispositivos para que haga ciertas instrucciones de manera automática con un objetivo en común. Llevando esto a un escenario práctico, voy a suponer que está en la página de X proveedor de consultoría. No quiero decir Tracer, pero voy a suponer que hipotéticamente Gilberto tiene una aspiradora y luego Daniel tiene su refrigerador que tiene un procesador muy alto y de repente hay una vulnerabilidad para Samsung o para LG y hacemos una infección, obviamente, porque estos son computadoras, tienen un procesador y tienen memoria, tienen chips a fin de cuentas. Entonces desarrollamos malware para infectar estos dispositivos y esos dispositivos pueden fungir con procesamiento de cómputo para hacer solicitudes a algunos servicios, solicitudes por protocolos o puertos. Si estamos hablando de una página de internet, un request de HTTP a cierta página para tumbar un servicio. A esto, si es un solo dispositivo, 2, 3, pues no se le puede llamar un ataque distribuido. En teoría sí, porque es más de un dispositivo, pero cuando hablamos de una botnet que está infectando millones de dispositivos y hablamos de un DDoS, estamos hablando de millones de consultas atacando un servicio para que se haga un buffer overflow y tumbemos el servicio porque está sobredemandado el recurso hasta que llegue y se caiga. Y obviamente, si no hay seguridad del otro lado, como un WAF para delimitar las peticiones, pues eso conlleva a que se caigan los servicios. Entonces,
El Internet de las cosas sobre las amenazas hay que cuidarlo mucho porque somos vulnerables ante ataques, sí. E incluso aquellos que manejan procesadores ARM, que son las nuevas tecnologías que ahora están saliendo, pero eso lo venimos manejando ya en switches, en Raspberry Pi, lo manejamos en ciertos controladores, que ya es algo anterior, y también existen malwares y vulnerabilidades a estos dispositivos y que pudieran atacar específicamente a un sitio, ¿no? Obviamente, esto entra en la clasificación de equipos de red y el Internet de las cosas, todo aquello que no está clasificado como una computadora, como lo dijo Gilberto, y un equipo de red. Entonces, es importante que entendamos que las botnets pueden atacar a estos dispositivos de Internet de las cosas para que se puedan vender. Por ejemplo, me ha tocado ver, no les voy a decir dónde, pero me ha tocado ver que se vende una botnet para infectar dispositivos, pero una vez que hay una granja de dispositivos infectados, te lo ofrecen como... Te lo ofrecen para que tú lo puedas utilizar y atacar un sitio en común. Yo tengo, no sé, 100 millones de dispositivos, 5 millones de dispositivos, 1 millón de dispositivos infectados, vale tanto la granja, ¿no? Fíjate que eso no para mí, no sabía que existía el botnet as a service. Sí, se vende y tú puedes atacar a un servicio. O sea, ya tú no ocupas ir a infectar los dispositivos, sino alguien más ya lo hizo y tú simplemente vas y atacas al objetivo que quieras. Bueno, hablando de botnet... bueno, todavía no terminé nada. Pero un par de puntos. Dale. Fíjate que me llama mucho la atención que hace un par de años, si no me equivoco, o el año pasado, si no me falla la memoria, en la parte de la energía, de la ley de energía, hubo una reforma que el anexo 30, el anexo 31. De hidrocarburos. De hidrocarburos y de petrolíferos, donde explicaba que ahora ciertos negocios necesitan censar equipos como la parte de los dispensadores, en el caso de gasolineras y todo lo que empieza a generar datos como los PLCs que están instalados en nuestros dispensadores, que empieza a censar toda la información, cuánta gasolina echas, cuánto te va quedando, etcétera, etcétera. Y todo eso ya empezaban a pedir el censo o el registro de lo que está pasando con los dispositivos, porque empezaban a darse cosas extrañas, ¿no? Pero también empiezan a censarse, por ejemplo, cosas como de protocolos SCADA, tecnologías como Rockwell, Schneider. Por ejemplo, las baterías que manejamos de Schneider, que las famosas APC, se empiezan a censar también y vienen en el anexo 30 de alta disponibilidad, pero censar toda esta parte del Internet de las cosas que anteriormente, por ejemplo, lo podíamos ver como una tecnología operacional, también entra en esa parte, ¿no? Y hablar de Internet de las cosas, estamos hablando de todo aquello también que puede generar tráfico de red. Entiendo que los PLCs pues entran en la parte OT, pero desde ese punto México ya se empieza a preocupar por empezar a censar toda esta información. Ahora, por ejemplo, un refrigerador. Yo tengo un refrigerador, afortunadamente, pues se me dañó un par de años, pero compró con Wi-Fi, ¿no? Ándale. Y este refrigerador con Wi-Fi te da algunos servicios, pero es necesario que tú tengas ya dispositivos que te ayuden a proteger la red que tienes en tu casa. Por ejemplo, un aire acondicionado. ¿Qué pasaría si en el site donde tienes configurado aire acondicionado que tiene red, es atacado, es vulnerado y te ponen la temperatura lo más caliente posible hasta que esté hirviendo tus equipos? Hasta que te sacan de tu casa, ¿no? Que puede ser un huevito en el conmutador, ¿no? en el firewall que tan caliente que está, ¿no? Ajá. Entonces, provocarían que los servicios primero se alenticen. Provocarían un colapso de los recursos e incluso un daño a los equipos. Entonces, esto me hace recordar, no sé si recuerdan, en el 2013, un ataque que hubo a una empresa muy famosa de un supermercado que tiene un logo como tipo tiro al blanco. Como tiro al blanco, sí. Target. Se vale. Target. Con Target sí, es un caso público y pues hackearon a esa empresa, pero a través del proveedor de aire acondicionado. Vulneraron a esa empresa del sistema de aire acondicionado y cuando llegaron a conectarse a los equipos de Target resulta que estaban compartiendo los mismos accesos de red, la misma segmentación. Entonces, pues de ahí empezaron a moverse en movimiento lateral hasta accesar a equipos críticos y pudieron fugar datos sensibles como tarjetas de crédito, nombres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo delicado que es y desde cuándo estamos hablando de Internet de las cosas indirectamente, ¿no? Entonces, es muy importante empezar a pensar en seguridad de este tipo de dispositivos. ¿Y vas a decir algo? Sí, ahora sí que describiste en tus puntos pues los riesgos que se tienen en estos dispositivos del Internet de las cosas.
y que de repente pues no nos podríamos tener en cuenta, se nos podrían como que olvidar, ¿no? Y nomás enfocarnos en estar cuidando la parte de los servidores, las computadoras de escritorio, los móviles, ¿no? Pero también están esos dispositivos que están conectados y si tenemos como que una red plana y los tenemos en ese conjunto, pues claro que representan un riesgo mayor, ¿no? Dentro de lo que mencionaba Gustavo, pues por ahí se pueden ver o podíamos detectar los riesgos de acceso no autorizados, pues ataques de malware también puede ser a través de ahí, ¿no? Claro. Y bueno, de repente lo dejamos ahí por un lado, pero bueno, de eso estamos hablando hoy, que también hay que ponerles atención porque por ahí puede venir un ataque importante con daños importantes. Totalmente de acuerdo. Y me voy a regresar un poquito con Gustavo porque hace ratito que lo interrumpí. Quería preguntarle, hablando de denegaciones de servicio y demás a través de dispositivos IoT. Me recuerdo mucho por allá en el 2016 el tema de siempre batallo para decir si es Mirai o Mirai, ¿verdad? El BATnet. Algunos estragos que ustedes recuerden que haya hecho a través de dispositivos IoT. Mirai en el 2016 se atacó a conmutadores, a cámaras y otro dispositivo, no lo recuerdo en este momento, pero o sea, fue una infección de millones de dispositivos para poder hacer ataques DDoS y pues atacar algo en común. No lo recuerdo exactamente en este momento, pero fue una botnet. Básicamente en 2016. Muy famoso. En teoría tumbó los servicios de internet, de página web, ¿no? De Netflix y de... Netflix. Netflix, tienes razón. Netflix y Twitter ahora... Twitter, X. Fue Netflix y Twitter, sí, ya. Me abriste la memoria, tienes razón. Sí, bueno, es un... Ahora sí que es un nicho de los adversarios, de los ciberatacantes, tratar de hacer su ejército, ¿no? Lo podemos llamar así, su ejército de mini robots que hagan sus ataques y pues ellos ahora sí que están... uberizando sus ataques porque están haciendo uso de recursos de otros para hacer el mal, ¿no? Exactamente. Esos son los llamados zombies, ¿no? Que los pueden hacer su trabajo. Ahorita mencionaste tú, Gil, el tema de malware y de ransomware. ¿Cómo para que los sapiens puedan entender un poquito más? El ransomware pues está definido, ¿no? Un malware que, al final de cuentas, le requieren un rescate por desencriptar o liberar un equipo, no hablando de Internet de las cosas, cómo funciona información, ¿no? Información y equipos, ¿no? Bueno, yo al menos he leído el tema de que también hay ransomware en dispositivos IoT. ¿Cómo los pueden, cómo es que trabajan o piden el rescate o qué puede hacer el maleante, el ciberdelincuente, ¿no? Hace un momento mencionaba Gustavo de los dispositivos también OT, que básicamente, pues, pasan a ser también IoT, ¿no? Pero digo que se les puso en un concepto aparte porque ya es por el propósito, ¿no? Si ese dispositivo que no es una computadora, es otro dispositivo a lo mejor que se encarga de censar algo como en unos hornos o en una línea de producción que pertenecen a la producción o a la industria, ¿no? Un embotellamiento de un líquido. Entonces, cuando el propósito es algo que está dentro del propósito de la empresa, pues pasa a la parte de OT, ¿no? Y entonces, cuando tenemos un ataque de malware, de ransomware, como dices, inicialmente los ataques de ransomware, los primeros que se empezaron a dar era así de que sí te criptaban la información efectivamente, pero una de las cosas también era de que ni siquiera podías entrar a la computadora, o sea, no te dejaba usarla, ¿no? Entonces el caso de los dispositivos es algo así, ¿no? De que pues se apodera de tu equipo. Cifraron ahí la parte de gestión del dispositivo y no te dejan usarlo. Entonces imagínate, por ejemplo, Hornos de México o cualquier otra empresa, no sé, se me ocurre alguien que use hornos, no sé, Maseca o harinas o lo que sea, y que a eso se dedican y de repente pues les secuestren esos dispositivos que ya no los pueden usar, por lo tanto la producción se para. Entonces imagínate el daño que pueden hacer, ¿no? Bueno, yo voy a hacer un comentario ahí. En la parte de IoT entendemos que el ransomware encripta información. Sí. Secuestra la información. Pero por ejemplo, el aire acondicionado no tiene información. Tiene logs de cómo opera, pero no tiene datos de Word, base de datos, a menos que lo conecte un servicio nube. Entonces, cuando bulearon un equipo de esos, lo bulearan para que funja como un acceso de movimiento lateral, como las primeras entradas. Recordemos Mitre, sí, claro, ¿no? Al hablar de Mitre, pues esta matriz nos va diciendo cómo va avanzando la amenaza o el cyber kill chain. Nos va diciendo cómo va el atacante del weaponization hasta el impacto. Desde el reconocimiento, pero hasta el impacto va entrando. Y
Y básicamente los dispositivos IoT pueden fungir para hacer un ataque directo, como el aire acondicionado que mencioné hace un momento, poder ocasionar que un semáforo se apague y se prenda, o poder, no sé, en una línea de producción, en la parte de OT, que encripten la computadora que funciona con Windows XP para la línea de producción. Pero muy particularmente en la parte de IoT, creo que lo utilizan como si fuera un trampolín. Vulneran el dispositivo y van descubriendo en forma lateral otras vulnerabilidades para que al fin de cuentas el hacker logre el mayor impacto del ataque, puede exfiltrar toda la información y puede ser que o la venda o que él tenga algún objetivo para poder tener una remuneración o atacar por simple gusto, ¿no? Que sería un cracker. Entonces, perfecto. Yo sí podría describir esa parte. Está buena, muy buena la Sí, definitivamente. Son los dos escenarios que nos podemos encontrar. Uno de tener secuestrado directamente el propio equipo o, como dice Gustavo, usarlo como trampolín para llegar a otros dispositivos de la información de la empresa, ¿no? Sí, y bueno, estaba viendo, ya que los dispositivos se conectan a través de Internet, los dispositivos pues, están conectados a Internet más bien y comunican información, ¿verdad? Dependiendo del dispositivo. De alguna manera, sí. ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué protecciones debe tener ese? ¿Cómo debe ir cifrada esa información o cómo debe ser la comunicación ahí? ¿Qué es la recomendación que hacemos? Porque pues, los usuarios llegan, conectan un equipo y listo, ¿no? Y no verifican nada. Digo, con que funcione y ya. Con que funcione ya, exactamente. Y bueno, yo lo pregunto porque sé que existe el man in the middle, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no ciframos esa comunicación? Sí, claro, digo, ese riesgo que comentas, pues también es parte de... Es que son dispositivos conectados a la red, entonces corren los mismos riesgos que una computadora, ¿no? O a través de ellos nos pueden hacer daño. Entonces se tiene que tomar igual las mismas precauciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los cuidados, para empezar, creo yo, que debemos tener es cambiar las contraseñas que traen por default, ¿no? Porque luego... Por practicidad, las dejamos así como viene. Así como viene el aparato, así lo dejo, ¿no? Entonces, pues eso es muy sencillo. O sea, es una puerta abierta prácticamente porque los ciberatacantes lo primero que van a checar es si tiene el password default, ¿no? Entonces, bueno, ese es de entrada, ¿no? Y luego lo que comentaba hace rato, si lo dejamos así y aparte lo tenemos en una red plana, pues también, ¿no? Le estamos abriendo la ventana y la puerta, ¿no? Okay. Entonces, otro de los cuidados es segmentar la red. Correcto. Segmentar la red y en uno de esos segmentos obviamente se debería estar nada más concentrado esos dispositivos de la parte de IoT, ¿no? Otra VLAN para la parte de OT, otra VLAN para los servidores, todo aislado, porque si llegan a vulnerar uno de esos dispositivos, pues pueden entrar a toda tu red, ¿no? Súper. Sí, y también adicionar, así como actualizamos los sistemas operativos de las computadoras, los servidores, pues también los firmware de esos aparatos deben estar actualizando, porque precisamente los fabricantes pues también van sacando los firmwares tratando también de ayudar un poco ahí en la seguridad, ¿no? Entonces hay que tenerlos actualizados y pues se tiene que tener una administración, ¿no? De eso, pues para saber cómo vas a saber o cómo te vas a acordar que cuál tienes actualizado y cuál no, ¿no? Entonces ya debes de tener una gestión ahí de eso. Y además también deben de estar dentro de las pruebas de seguridad o las pruebas de vulnerabilidades que se hagan también esos equipos. Ok. Y digo, me ganaron ahorita porque traía una estadística precisamente para eso que están diciendo ahorita. Pues quiero mencionarla, ¿no? Dale. Una estadística que es una estadística por, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Pero es Prey Project, ¿verdad? Que dice que el 98% del tráfico de dispositivos IoT permanece sin cifrar, lo que genera riesgos de ciberseguridad al permitir que los datos transmitidos sean interceptados fácilmente. Y esto me lleva, la estadística es súper alta, ¿verdad? Pero me lleva a pensar hacerme la siguiente pregunta y para eso ya dieron algunas recomendaciones a ustedes. ¿Qué estrategias, aparte de las que ya mencionaron, podemos seguir para poder pues ese porcentaje, pues minimizarlo, ¿no? Y que esté más protegida la información y que la gente esté más informada de qué es lo que tiene que hacer para que esté protegida. Pues mira, para no ser redundantes y comentarlo ya, los frameworks, todo lo que ya dijo Gil. Ya contraseñas. Ya la parte, obviamente, de transmisión de datos, que hay muchos dispositivos que manejan servicios en la nube, como si fueran SaaS, en plataformas SaaS y tienen toda su infraestructura en nube. Y hay una transmisión entre esos dispositivos y su servicio de nube. Entonces, si no va a cifrar esa información, pues se puede
entender hacia qué base de datos estén conectando, hacia qué servidor en la nube estén conectando, fungiendo un ataque malware, se puede saber esta información. Si comunican a los servidores de la marca, entonces sí sería importante que esa parte vaya cifrada, porque si no va cifrada, pues puedes ver todo en texto claro con un analizador. Si tú vulneras el equipo, no vas a cifrar la información, entiendes qué manda, hacia dónde lo manda y cada cuándo lo manda y empieza a entender todo, ¿no? Ok. El tema de qué tan importante es el cifrado, ¿cómo es? De autenticación. Segundo factor de... Sí, segundo factor de autenticación. Y el multifactor de autenticación. Perdón, se me revolvió la lengua. A ver, ¿qué opinas? Digo, es importante, digo, en todas las en cualquier estrategia de ciberseguridad, pues va a recaer esa parte también, ¿no? De la implementación de la autenticación segura que se hace mediante el segundo factor o el multifactor de autenticación, ¿no? Entonces, los IoT, pues no quedan exentos, también hay que utilizarlo ahí, ¿no? Y eso es importante, perdón, porque a la hora de a lo mejor adquirir un dispositivo inteligente, pues también hacer las investigaciones de que nos permita o qué tanta seguridad permite implementar ese aparato, ¿no? Y no irnos nada más así como que por el más barato, ¿no? Sí. Súper bien. Fíjense que había leído yo en algún momento dado que los chinos generan un montón o producen o fabrican muchísimo producto o dispositivo IoT, pero que no... casi no te creo. No, sé que estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto es de que la mayoría de esos productos chinos no traen cifrado, no traen el tema de las... No permiten hacer update de los firmwares y la aplicación que traen para controlar el equipo o el dispositivo? Mira, no sé qué tan cierto sea, porque puede ser un mito chino. Un cuento chino. Pero viniendo de los chinos no lo dudaría. Sin embargo, déjenme decirles de que hay cables que ya vienen con malware, incluso cables que son para cargar teléfonos. Y algo físico, ¿no? Ya vienen con malware ya incrustado en el mismo cable porque son chips a fin de cuentas. También cargadores. Los cargadores chinos, tengan mucho cuidado de comprar cargadores chinos. No quiere decir que no todos los chinos son iguales, pero hay algunos que ya traen malware y cuando tú conectas el teléfono pueden estar vulnerando tu equipo porque ya trae un malware. Obviamente hay técnicas de ofuscación, evasión, hay gente que no actualiza el teléfono, que no tiene prácticas de seguridad, que no tienen un endpoint, aún así sea un dispositivo de Apple o de Android, se debe de poner un endpoint. Entonces pasa mucho, ¿no? Entonces sí tengan mucho cuidado de comprar cables chinos. De hecho, hay una marca que a mí me gusta mucho, Hack 5, los invito a que la chequen. Ahí van a encontrar cables y muchísimas cosas, ¿no? Desde shells de red y muchísimas cosas, pero sí, viendo de los chinos, puedo esperar lo que sea, ¿no? Bueno, como dices, es difícil determinar realmente si es cierta la aseveración esa que comentaba Dani, pero pues como se dice por ahí, ¿no? Escriba fama y échate a dormir. Digo, nada personal contra China y los chinos, pero pues así se ha dado la situación, sobre todo en tecnología, ¿no? Sí. Y bueno, quería nada más preguntarles si ustedes recomiendan tener la libertad de recomendar algún... o ¿Qué servicio, producto, tecnología podrían recomendar para estar monitoreando, para estar revisando? Si hay equipos IoT en mi empresa que no estén bien regulados, actualizados y demás. Sí, bueno, digo, como mencioné hace rato, los dispositivos IoT deben estar dentro de la estrategia de ciberseguridad de la organización, no dejarlos fuera, ¿no? Y al hacer eso, pues obviamente van a estar dentro del monitoreo que utilizamos a lo mejor con un XDR, un SIEM que tengamos en la empresa. Okay. Cualquiera el que se tenga, digo, ya sin decir marcas o algo, podemos hacer el monitoreo del tráfico también de esos y que se debe de hacer, ¿no? Como digo, es importante no dejarlos fuera, ¿no? Y sobre todo ahora, porque hablamos del IoT y eso pues se da en ámbito doméstico y corporativo, pero hablando del doméstico, pues ya pues sabemos que ahora en la actualidad pues hay mucho home office, ¿no? Entonces también es parte de la importancia de esto. Sí, yo hablando de una tecnología específica dentro del XDR, el NDR para poder censar todo el tráfico que genera a nivel de la red, sería el IDS el que ve la parte este-oeste. Él es el encargado de poder obtener tanto de OT como de IoT, todo lo que empiezan a generar, vaya cifrado, no vaya cifrado, si lo están atacando. O sea, él les puede ayudar porque muchas de las veces no hay un conector, una API desarrollada por la marca
para poder obtener sus logs. Y tal vez no puedas sacar los logs por syslog para poder saberlo, pero puedes saber todo el comportamiento que tiene en un puerto espejo, por ejemplo, haciendo un snifing en un NDR para poder capturar todos los paquetes. Sería la tecnología que pudiéramos usar en el CMXDR, ¿no? Para colectar toda la información. Correcto. Creo que hemos tocado puntos importantes sobre este tema y esperemos que les haga de mucho sentido y de mucha ayuda para aquí, para los Sapiens. Y bueno, en este episodio creo que es hora de despedirnos sin antes... Pues por ahí, Dani, trae... la frase, ¿no? Pues básicamente, la frase la comenté hace ratito. Quise hacer un pequeño cambio a ver qué tal, cómo nos va con esta frase, ¿no? Para picar las cosillas antes del final. Porque algunos Sapiens, seguramente ya cuando nos estamos despidiendo, algunos no la escuchan y por eso quise adelantarme un poquito. Sale, vale. Pero básicamente, pues despedirnos y agradeciéndoles al patrocinador aquí, Tracer, ¿verdad? Que está patrocinando el episodio. Por un lado, por el otro, invitarlos a que se suscriban al podcast, porque pues es importante que se suscriban al podcast Cyber Sapiens, ¿verdad? A través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Grupo Tracer y también pues, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, en Spotify y en Amazon Music. Y bueno, pues también invitarlos a que nos hagan comentarios ahí de qué les pareció el episodio, que nos recomienden algún episodio o algún tema, ¿verdad? Porque a veces... Es importante, a veces nos estamos peleando qué tema sacar. Denos ideas, si les parece interesante, denos ideas. Y pues alguna duda, pregunta que tengan, láncenla y la contestaremos con todo gusto. Claro que sí. Excelente. Un placer saludarlos. Sapiens, nos vemos hasta el próximo. Hasta luego, Vamos a Sapiens. pensarla y no pensarla tanto. Hasta luego, gracias. Hasta luego.